Mi nuera dijo: «Nadie te soporta en esta casa. Tu lugar es en un asilo». Pero no imaginaba que quien pagaba su sueldo era yo. Así que entré a Recursos Humanos con una sonrisa. Y le quité todos sus privilegios. Todavía recuerdo el sabor metálico que se me quedó en la boca cuando mi corazón decidió recordarme que no era indestructible. Era un martes cualquiera de marzo, y yo estaba en mi oficina revisando los estados financieros del último trimestre. Zamora Enterprises había cerrado con números que me llenaban de orgullo. 40 años construyendo este imperio textil desde cero, y ahí estaba, sólido como una roca. Pero mi cuerpo tenía otros planes. El dolor empezó como un puño apretándome el pecho. Al principio pensé que era estrés. Ya sabes cómo es esto de manejar una empresa, pero luego se extendió por mi brazo izquierdo como fuego líquido, y supe que algo estaba terriblemente mal. El escritorio que había sido mi trono durante décadas de repente se sintió como una prisión. Mis manos, que habían firmado contratos millonarios, temblaban como hojas al viento. «Señora Zamora, ¿se encuentra bien?». La voz de mi asistente sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. No recuerdo haber presionado el botón de emergencia, pero de repente mi oficina se llenó de voces y movimiento. Los paramédicos llegaron con esa eficiencia fría que solo tienen quienes lidian con la muerte todos los días. Mientras me subían a la camilla, alcancé a ver por la ventana el letrero dorado que decía Zamora Enterprises, brillando bajo el sol de la tarde. No sabía que sería la última vez que lo vería como dueña absoluta de mi destino. El hospital fue una nebulosa de tubos, monitores y caras preocupadas. Los doctores hablaban en ese lenguaje técnico que usan para no decirte directamente que estuviste a punto de morirte. Infarto agudo al miocardio. Dijeron: «Necesita reposo absoluto». Insistieron: «Su corazón necesita tiempo para sanar». Repetían como un mantra. Pero lo que más me dolió no fue el diagnóstico. Fue ver la cara de mi hijo Gael cuando llegó al hospital. Ese gesto de preocupación mezclado con algo que no quise reconocer en ese momento. Alivio. Como si una parte de él se sintiera liberada de tener una madre tan fuerte, tan independiente, tan estorbosa para sus planes de vida tranquila. «Mamá, ya no puedes seguir viviendo sola», me dijo tomando mi mano con esa delicadeza exagerada que se usa con los objetos frágiles. «Paola y yo hemos estado hablando. Tienes que venirte a casa con nosotros». Paola, mi nuera, una mujer que siempre me había sonreído con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, que me abrazaba en las reuniones familiares con la misma calidez que se abraza a un cactus. En todos estos años, nunca había logrado conectar con ella, pero siempre pensé que era cosa de tiempo, de paciencia. «Qué ingenua fui. No quiero ser una carga», le dije a Gael, y él negó con la cabeza con demasiada energía, como tratando de convencerse a sí mismo. «Nunca serías una carga, mamá. Eres nuestra familia». Familia. Esa palabra que había perseguido toda mi vida. Había construido un imperio. Había empleado a cientos de personas. Había sido respetada y temida en el mundo de los negocios. Pero al final del día, lo único que realmente quería era una familia que me quisiera por lo que era, no por lo que tenía. Fue ahí, en esa cama de hospital que olía a desinfectante y miedo, donde tomé la decisión que cambiaría todo. No les diría quién era realmente. No mencionaría que era la fundadora y dueña absoluta de Zamora Enterprises. No hablaría de mis cuentas bancarias ni de mis propiedades. Quería ser simplemente Inés, la mamá de Gael, la abuelita que esperaba ser algún día. Quería que me quisieran por mí, no por mi dinero. Los doctores dijeron que necesitaría al menos 6 meses de recuperación completa. 6 meses para que mi corazón sanara, para que aprendiera a vivir más despacio, para que aceptara que los años habían pasado factura. Le dije a mi equipo ejecutivo que tomaría una licencia médica indefinida, que manejaran todo bajo la dirección del vicepresidente. Nadie sabía cuándo regresaría, si es que regresaba. El día que salí del hospital, Gael me ayudó a caminar hasta su auto con una paciencia que no había visto en él desde que era niño. Sus manos firmes sostuvieron mi brazo mientras yo trataba de acostumbrarme a este nuevo cuerpo frágil, a esta nueva versión de mí misma que necesitaba ayuda para subir 3 escalones. «Te va a encantar estar en casa», me dijo mientras manejaba por las calles que había conocido toda mi vida, pero que ahora se veían diferentes desde esta nueva perspectiva de vulnerabilidad.
Paola está muy emocionada de tenerte ahí. Ha estado arreglando el cuarto de huéspedes especialmente para ti. Sonreí y asentí, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía que ver con problemas cardíacos. Tal vez esto era lo que necesitaba. Tal vez después de 40 años de batallas empresariales, había llegado el momento de disfrutar la parte simple de la vida. Desayunos en familia, pláticas en la sala, tal vez ayudar con la comida los domingos. Cuando llegamos a su casa, Paola salió a recibirnos. Llevaba puesto un vestido que reconocí inmediatamente. Era de la nueva colección de una de nuestras marcas más exclusivas, la que cuesta más de lo que muchas familias ganan en un mes. Pero claro, ella no sabía que yo lo sabía. «Suegra querida», exclamó con esa voz demasiado aguda que usa cuando quiere sonar sincera. «Qué gusto tenerte en casa». Me abrazó, y por un momento, solo por un momento, creí que todo saldría bien. Si hubiera sabido lo que me esperaba en esa casa, habría corrido de regreso al hospital y les habría suplicado que me internaran permanentemente, pero uno nunca sabe cuándo está entrando al infierno hasta que las puertas se cierran detrás de ti. Los primeros días en casa de Gael pasaron como en una burbuja de algodón. Paola se esmeraba en traerme el té a la hora exacta. Me preguntaba si necesitaba algo cada media hora, y hasta me ayudaba a acomodar las almohadas cuando veía televisión en la sala. Pensé que tal vez había juzgado mal a mi nuera todos estos años, que quizás, bajo esa fachada fría, había una mujer que realmente se preocupaba por mí. Qué tonta fui. La primera grieta en esa falsa amabilidad apareció el viernes de mi segunda semana ahí. Gael había salido temprano a una junta de trabajo y yo estaba en la cocina intentando preparar mi café. Mis manos todavía temblaban un poco, efecto secundario de los medicamentos, y se me resbaló la taza. El ruido del vidrio rompiéndose contra el piso de mosaico resonó por toda la casa como un disparo. «¡Ay, no manches!». La voz de Paola llegó desde la planta alta, cargada de una irritación que no había escuchado antes. Bajó las escaleras con esa prisa de quien tiene cosas más importantes que hacer que limpiar los desastres de una vieja. «Lo siento mucho, mija», le dije, agachándome para recoger los pedazos. Se me resbaló de las manos. «No, no, no», me gritó, y el volumen de su voz me hizo dar un respingo que casi me hace perder el equilibrio. «Déjalo ahí. Vas a cortarte y después va a ser mi culpa cuando Gael regrese». Me quedé paralizada, con las manos extendidas hacia los vidrios, sin entender por qué me hablaba como si fuera una niña regañada. Pero lo que vino después fue peor. «¿Sabes qué? Ya estoy harta de esto», siguió, mientras barría los pedazos con movimientos bruscos y rabiosos. «Llenas días aquí y ya me tienes la casa patas arriba. Primero el baño que dejas hecho un desastre. Ahora esto. ¿En serio piensas que voy a ser tu sirvienta?». Sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. Mi corazón, que todavía se estaba recuperando, empezó a latir de esa manera descompasada que me daba miedo. «Paola, yo no quiero causarte molestias. No quiero», logré decir con un hilo de voz. «Si prefieres, puedo contratar a alguien que me ayude, o buscar otra opción». Se rió con esa risa amarga que no tenía nada de divertida. «¿Con qué dinero, suegra? ¿Con tu pensión miserable? ¿O acaso tienes una fortuna escondida que no conocemos? Si hubiera sabido. Dios mío, si hubiera sabido que en ese momento tenía en mis cuentas bancarias más dinero del que ella vería en toda su vida, que la empresa donde trabajaba como gerente de marketing me pertenecía completamente, que con una sola llamada telefónica podría haberla echado a la calle sin referencias laborales. Pero no dije nada. Me quedé ahí, de pie en esa cocina que olía a vidrio roto y desprecio, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de mí también. «Mira», continuó, tirando los vidrios al bote de basura con violencia innecesaria. «Aquí las cosas funcionan de cierta manera. Esta es mi casa, y mientras vivas bajo mi techo, vas a seguir mis reglas. ¿Está claro?». Asentí con la cabeza porque no confiaba en mi voz para responder. Paola se fue de la cocina dejándome ahí, temblando no del medicamento, sino de la humillación. Me senté en una de las sillas del desayunador, y por primera vez desde el infarto, lloré. No lloré por el dolor físico ni por el miedo a la muerte. Lloré porque acababa de descubrir que había cambiado la soledad de mi casa por algo mucho peor, el desprecio disfrazado de caridad. Esa tarde, cuando Gael regresó del trabajo, Paola ya había vuelto a su papel de nuera perfecta.
Le sirvió la cena con una sonrisa, le preguntó por su día y hasta me dirigió algunas palabras amables cuando él estaba presente, pero yo ya había visto su verdadera cara y ella sabía que yo la había visto. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», me preguntó Gael mientras cortaba su bistec. Miré a Paola, que me observaba con esos ojos que parecían decir: «Atrévete a decir algo». Luego miré a mi hijo, mi único hijo, que masticaba tranquilamente sin tener idea del infierno que se había desatado en su casa durante su ausencia. «Bien, mijo, todo muy tranquilo». Esa noche, acostada en la cama del cuarto de huéspedes que se había convertido en mi celda, decidí investigar un poco sobre la vida laboral de mi nuera. Saqué mi teléfono celular y busqué el directorio interno de la empresa. Ahí estaba, Paola Mendoza de Zamora, gerente de marketing, sucursal Centro. El mundo se me vino encima. Mi nuera, la mujer que me había gritado por romper una taza, la que me había dicho que vivía de una pensión miserable, trabajaba en mi empresa, cobraba un sueldo que yo autorizaba indirectamente, usaba recursos que yo había construido con 40 años de trabajo, y no tenía ni la menor idea de quién era yo realmente. Por un momento, sentí la tentación de llamar inmediatamente a mi asistente, de hacer que despidieran a Paola al día siguiente, de revelar mi identidad y ver la cara de horror en sus ojos cuando se diera cuenta de la magnitud de su error. Pero algo me detuvo. Una voz en mi interior que me susurró: «Espera, observa, aprende exactamente con quién estás tratando antes de hacer tu movimiento». Me quedé despierta hasta muy tarde esa noche, mirando el techo y planeando. Por primera vez desde el infarto, sentí que mi mente volvía a funcionar con esa claridad fría y calculadora que me había llevado a construir un imperio. Paola había cometido el error más grave que se puede cometer en los negocios y en la vida. Había subestimado a su oponente, y yo acababa de darme cuenta de que tenía en mis manos el arma perfecta para destruirla. Solo necesitaba tiempo y paciencia para apuntar bien. Lo que siguió después de esa primera humillación fue una escalada tan gradual que al principio pensé que eran imaginaciones mías, como cuando te metes a una alberca y el agua está fría, pero poco a poco tu cuerpo se acostumbra, hasta que ya no sientes el frío que te está matando lentamente. Las mañanas se volvieron mi mayor pesadilla. Paola había establecido una rutina perfecta de tortura psicológica. Bajaba a desayunar cuando Gael ya se había ido, y ahí comenzaba su espectáculo personal. Se servía su café en una taza de porcelana fina, la misma que yo no podía tocar porque era muy delicada para manos temblorosas, y se sentaba a revisar su teléfono con esa pose estudiada de mujer exitosa. «Buenos días, suegra», me decía sin levantar la vista de la pantalla, como quien saluda a un mueble viejo que está ahí estorbando. Yo intentaba responder con alegría, tratando de mantener viva la esperanza de que tal vez ese día sería diferente. «Buenos días, mija. ¿Dormiste bien?». El suspiro que soltaba era siempre el mismo, largo, exagerado, cargado de una paciencia fingida que me hacía sentir como si cada palabra que pronunciaba fuera una molestia insoportable. «¿Sabes qué, Inés?», nunca me decía suegra cuando estábamos solas, siempre Inés, como si no mereciera ni el respeto de un título familiar. «Necesito que entiendas algo. Esta casa tiene una dinámica. Ok, Gael se va a trabajar muy temprano. Yo también tengo responsabilidades importantes en mi trabajo. Y tú, bueno, tú tienes todo el día libre». La manera en que decía «todo el día libre» sonaba como una acusación, como si ser una mujer de 68 años, recuperándose de un infarto, fuera algún tipo de privilegio envidiable. «Entonces necesito que no hagas ruido en las mañanas, que no uses la licuadora, que no pongas música, que simplemente no estés aquí cuando me estoy preparando para irme. ¿Se puede?». Me quedé callada, masticando mi pan tostado que de repente sabía a cartón. Quería decirle que esa casa había sido comprada con el dinero que Gael ganaba trabajando en proyectos inmobiliarios financiados por empresas que tenían contratos con Zamora Enterprises, que, en cierta forma, yo había pagado por cada ladrillo de esas paredes que ahora me prohibía habitar cómodamente, pero no dije nada. Los días fueron empeorando de maneras que ni mi peor enemigo habría imaginado. Paola desarrolló una habilidad diabólica para hacerme sentir invisible cuando Gael estaba presente, y completamente visible cuando quería humillarme en privado. «Inés, ¿podrías no usar tanto papel de baño? Es que los gastos de la casa se están disparando».
me dijo un martes mientras limpiaba la cocina con movimientos agresivos que hacían sonar los trastes como una orquesta de reproche. Claro, mija, no hay problema. Y otra cosa, continuó sin mirarme. ¿Podrías bañarte más rápido? Es que el agua caliente no es infinita. Y Gael y yo también necesitamos ducharnos cómodamente. Cada petición era una pequeña muerte. ¿Podrías no? Era una nueva forma de recordarme que estaba ahí por caridad, que era una carga, que mi presencia alteraba la perfección de su vida matrimonial. Pero lo que más me dolía eran las llamadas telefónicas. Paola tenía la costumbre de hablar por teléfono con sus amigas en la sala, justo donde yo solía sentarme a ver televisión. Al principio pensé que era coincidencia, hasta que me di cuenta de que elevaba la voz cada vez que comenzaba a hablar de mí. Ay, amiga, no te imaginas lo que estoy viviendo. Tengo a la mamá de Gael viviendo aquí en casa, decía con esa voz de víctima que había perfeccionado. Es que no sabes lo difícil que es. Todo el día aquí, metida en todo, opinando de cómo hago las cosas. Yo me quedaba inmóvil en mi silla, fingiendo que no escuchaba, mientras ella continuaba destrozando mi imagen ante extraños. Y lo peor es que Gael no se da cuenta de nada. Para él su mamá es una santa, pero no ve cómo me hace la vida imposible. Es súper demandante. Todo le molesta. Y obvio, como no paga nada de gastos, pues se siente con el derecho de exigir. Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras escuchaba cómo convertía mi dolor en entretenimiento para sus amigas, cómo mi necesidad de refugio familiar se volvía una carga económica en su narrativa, cómo mi simple existencia era un problema que requería paciencia sobrehumana de su parte. No sé cuánto más pueda aguantar así, en serio. Estoy pensando que lo mejor sería hablar con Gael para que busquemos un asilo, uno bonito, obviamente, pero ya ves cómo son los viejitos. Necesitan cuidados especializados que yo no puedo darle. Esa noche, cuando Gael llegó a casa, lo observé con ojos nuevos. Veía cómo Paola lo recibía con besos y caricias, cómo le servía la cena mientras le contaba sobre su día lleno de responsabilidades importantes. Veía cómo mi hijo asentía distraídamente, cómo se reía de los chistes de su esposa, cómo parecía genuinamente feliz en su burbuja matrimonial. Y me di cuenta de algo que me partió el corazón en pedazos. Gael no era cobarde. Gael realmente creía que Paola tenía razón. Cuando ella le decía que yo era difícil, él lo procesaba como verdad. Cuando le mencionaba que los gastos habían aumentado, él asumía que era por mi culpa. Cuando le sugería que necesitaba cuidados especializados, él lo veía como una preocupación legítima por mi bienestar. Mi propio hijo se había tragado completa la narrativa de que su madre era una carga. Esa revelación fue peor que cualquier grito de Paola, peor que cualquier humillación matutina, porque significaba que estaba completamente sola en territorio enemigo, sin aliados, sin nadie que cuestionara la versión oficial de que Inés Zamora era una vieja problemática que había llegado a alterar la paz de un matrimonio joven. Esa noche, mientras yacía en la cama del cuarto de huéspedes, escuchando las risas de la pareja feliz que veía televisión en la sala, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda esta historia. Ya no iba a seguir siendo la víctima de esta película. Era hora de recordar quién había sido yo antes del infarto, antes de la vulnerabilidad, antes de creer que el amor familiar se gana con sumisión. Era hora de que Inés Zamora, la empresaria, despertara de su hibernación. La transformación no fue de la noche a la mañana. Fue como cuando decides cambiar de estrategia en una partida de ajedrez. No mueves todas las piezas de golpe, sino que empiezas a posicionarlas de manera diferente, una por una, hasta que tu oponente se da cuenta de que el juego cambió completamente. Mi primer movimiento fue conseguir una grabadora digital. Suena tan simple dicho así, pero para una mujer de 68 años que acababa de salir del hospital, ir a una tienda de electrónicos sin levantar sospechas requería de una planeación militar. Le dije a Gael que necesitaba salir a caminar por recomendación médica, que el cardiólogo había insistido en que hiciera ejercicio ligero todos los días. ¿Segura que puedes sola, mamá?, me preguntó con esa preocupación genuina que me hacía dudar de mis propias conclusiones sobre él. Claro, mijo, solo voy a dar una vuelta a la manzana. Me hace bien el aire fresco. Lo que no le dije es que esa vuelta a la manzana incluía una parada estratégica en la plaza comercial que estaba a 3 calles de ahí.
El muchacho de la tienda de electrónicos me vio llegar con esa mezcla de curiosidad y lástima que la gente joven suele tener hacia los adultos mayores. Probablemente pensó que era una abuelita que quería grabar mensajes para sus nietos o algo así de tierno. «Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Necesito una grabadora pequeña», le dije con la voz más inocente que pude fabricar. «Es para grabar las recetas de cocina de mi mamá antes de que se le olviden». Mentí como una experta. 40 años dirigiendo juntas ejecutivas me habían enseñado que a veces la verdad es un lujo que no te puedes permitir. Me vendió un aparatito del tamaño de una cajetilla de cigarros, tan discreto que se podía esconder en cualquier lugar. Me explicó cómo funcionaba con esa paciencia exagerada que se usa con las personas mayores, sin saber que estaba instruyendo a alguien que había manejado tecnología empresarial por décadas. Esa tarde, cuando Paola salió a hacer mandados, instalé mi primera trampa. Pegué la grabadora debajo de la mesa del desayunador con cinta adhesiva, justo donde solíamos sentarnos en las mañanas. Era prácticamente invisible, pero tenía el alcance perfecto para capturar cualquier conversación que ocurriera en la cocina o el comedor. La primera grabación que obtuve me heló la sangre. Era Paola hablando por teléfono con alguien. Después supe que era su hermana. Mientras preparaba el desayuno, yo estaba supuestamente dormida, pero había bajado por un vaso de agua y la escuché desde el pasillo. «Te juro que ya no la aguanto, hermana. Es una pinche vieja maníaca que todo se le hace poco. Y lo peor es que Gael está completamente cegado con ella». Cada palabra era como un cuchillo, pero seguí escuchando. «Ayer le dije que no podía usar la licuadora en las mañanas porque me despierta. ¿Y sabes qué me contestó? Que ella también tenía derecho a desayunar cómodamente. El descaro, como si pagar el mínimo de gastos le diera derechos en mi casa, mi propia nuera, hablando de mí como si fuera una inquilina amorosa en lugar de la madre de su esposo. No, hermana, en serio te digo que estoy considerando hablar con Gael para meterla a un asilo. Ya encontré uno que no está tan caro, y aparte quedaría cerca para que Gael no se sienta culpable de no visitarla seguido». Se me cortó la respiración. No era solo el maltrato diario. Paola estaba planeando activamente deshacerse de mí, convencer a mi hijo de que me encerrara en un lugar donde pudiera olvidarse de que su madre existía. Pero lo que vino después fue lo que realmente me abrió los ojos sobre la verdadera naturaleza de esta mujer. ¿Y sabes qué es lo más chistoso de todo? Que la muy tonta ni siquiera sabe dónde trabajo. Si supiera que manejo el presupuesto de marketing de una de las empresas textiles más grandes del país, a lo mejor me tendría más respeto. Mi corazón empezó a latir de esa manera irregular que me daba miedo desde el infarto. Paola trabajaba en Zamora Enterprises, en mi empresa, y se sentía importante por eso. En la oficina todos me respetan un chingo porque manejo campañas millonarias, pero aquí en mi casa tengo que aguantar a una vieja que ni siquiera sabe lo exitosa que soy. La ironía era tan brutal que casi me dio risa. Casi. Esa noche, instalé 2 grabadoras más. Una en la sala y otra en el pasillo que conducía a las recámaras. Si Paola quería jugar sucio, yo le iba a enseñar lo que una veterana de los negocios podía hacer cuando se ponía seria. Durante las siguientes semanas, mi rutina cambió completamente. Por las mañanas seguía interpretando el papel de la suegra sumisa que aceptaba cada humillación sin chistar, pero por las tardes, cuando la casa se quedaba vacía, me convertía en investigadora privada. Revisé cada rincón de la casa buscando pistas sobre la vida de Paola. Encontré facturas de tarjetas de crédito con gastos excesivos, recibos de restaurantes caros, comprobantes de compras de ropa de diseñador, todo pagado con un sueldo que, técnicamente, yo autorizaba. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron las fotos en su teléfono. Un día que se fue a bañar y dejó el celular en la mesa de la sala. No pude resistir la tentación. Las fotos más recientes mostraban una vida que no correspondía con su salario de gerente de marketing. Cenas en restaurantes de 5 estrellas, bolsas de marcas exclusivas, vacaciones en hoteles que costaban más por noche de lo que muchas familias ganaban en un mes. Ahí fue cuando decidí contactar a un investigador privado. No podía usar mi nombre real, obviamente, pero tenía contactos de sobra que podían hacer las averiguaciones necesarias sin levantar sospechas. Le pasé toda la información que tenía sobre Paola: nombre completo, lugar de trabajo, dirección, números de teléfono. Quiero saber todo.
le dije al investigador durante nuestra única llamada telefónica. Finanzas, comportamiento laboral, relaciones personales, todo lo que puedas encontrar. Mientras esperaba los resultados de la investigación, las grabaciones seguían acumulándose. Cada insulto, cada comentario despectivo, cada conversación telefónica donde me convertía en el chiste del día para sus amigas. Una noche, mientras revisaba las grabaciones con audífonos para que nadie me escuchara, Gael entró a mi cuarto sin tocar. «Mamá, ¿estás bien? Te veo muy pensativa últimamente». Por un momento estuve tentada a enseñarle todo, a ponerle una grabación, a mostrarle quién era realmente la mujer con la que estaba casado, pero algo me detuvo. «Estoy bien, mijo. Solo me siento un poco triste a veces. Ya sabes, extraño mi independencia». Gael se sentó en la orilla de mi cama con esa expresión de culpa que había visto tantas veces desde que llegué a su casa. «Mamá, sé que no es fácil estar aquí, pero Paola y yo realmente queremos que te sientas cómoda. Si hay algo que podamos hacer, tu esposa ha sido muy buena conmigo». Mentí sin parpadear. «Es solo cosa de acostumbrarse». Después de que se fue, me quedé despierta toda la noche pensando en esa conversación. Mi hijo no era malo. Simplemente estaba completamente manipulado por una mujer que había hecho de la mentira un arte, y yo estaba a punto de convertirme en la artista maestra de ese mismo juego. El reporte del investigador privado llegó un martes por la mañana, oculto dentro de una revista de jardinería que había pedido por correo. Una estrategia que habría hecho sentir orgulloso a cualquier espía profesional. Mientras Paola se arreglaba para ir al trabajo, yo fingía leer sobre cómo cuidar rosales cuando en realidad estaba destrozando por completo la imagen que tenía de mi nuera. Lo que descubrí no fue solo decepcionante, fue aterrador. Paola Mendoza de Zamora no era simplemente una mujer cruel que maltrataba a su suegra. Era una delincuente sofisticada que había convertido su posición en Zamora Enterprises en su banco personal. El primer hallazgo me quitó el aliento. Durante los últimos 2 años, había desviado más de 800,000 pesos en gastos de marketing ficticios, facturas falsas de agencias de publicidad que no existían, recibos inflados de eventos promocionales que nunca se realizaron, pagos a consultores externos, que resultaron ser cuentas bancarias fantasma, cada bolsa de diseñador, cada cena cara, cada vacación lujosa que había visto en sus fotos estaba pagada con dinero que, literalmente, había robado de mi empresa. Pero eso era solo el principio. El investigador había entrevistado discretamente a varios empleados de la empresa. Las historias que me contó hicieron que se me revolviera el estómago de una manera que no tenía nada que ver con los medicamentos para el corazón. Sandra Gutiérrez, una diseñadora gráfica de 24 años, había renunciado abruptamente 6 meses atrás, después de que Paola la acosara sexualmente durante una junta de trabajo. Le había ofrecido promociones a cambio de favores especiales. Y cuando Sandra se negó, la sometió a una campaña de humillaciones públicas hasta que la muchachita no tuvo más opción que renunciar. Carlos Mendoza, sin parentesco con Paola, pura coincidencia de apellido, había sido despedido por bajo rendimiento, después de cuestionar algunas de las facturas sospechosas que Paola manejaba. El hombre tenía 15 años en la empresa, historial impecable, y una familia que mantener. Lo destruyeron para proteger el esquema de robo. Y había más, muchos más. Paola había creado un ambiente de terror en su departamento. Los empleados nuevos aprendían rápidamente que cuestionar sus decisiones era sinónimo de despido. Los veteranos habían desarrollado esa supervivencia silenciosa que solo se ve en oficinas donde alguien tiene demasiado poder y ningún escrúpulo moral. Mientras leía cada página del reporte, sentía como si estuviera viendo a una extraña, la mujer que vivía en mi casa, que desayunaba conmigo todas las mañanas, que me humillaba por usar demasiado papel de baño. Era una depredadora que había convertido mi empresa en su coto de caza personal, pero lo que realmente me hizo temblar de ira fue el último hallazgo del investigador. Paola había estado usando información confidencial de la empresa para beneficiar a competidores. Vendía datos sobre nuestras próximas campañas, revelaba estrategias de precios, y hasta había filtrado información sobre contratos en proceso de negociación, todo a cambio de sobornos que depositaba en cuentas bancarias que Gael desconocía por completo. Mi nuera no solo me maltrataba en casa y robaba de mi empresa, también la estaba traicionando con la competencia. Esa tarde, después de que ambos se fueron a trabajar,
Me senté en la mesa del comedor con todos los documentos extendidos frente a mí como cartas de un juego macabro, por primera vez en meses. Sentí que mi mente funcionaba con esa claridad fría y calculadora que había sido mi marca personal durante 4 décadas en los negocios. Paola había cometido no uno, sino múltiples delitos graves: fraude, acoso sexual, espionaje industrial, extorsión. Tenía suficiente evidencia para mandarla a la cárcel por años y asegurarme de que nunca volviera a trabajar en una empresa respetable. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que sintiera exactamente lo que yo había sentido: la humillación, la impotencia, el miedo de perderlo todo. Quería destruirla de la misma manera meticulosa y psicológica con la que ella me había estado destruyendo a mí. Esa noche, durante la cena, observé a Paola con ojos completamente nuevos. Veía cómo cortaba su carne con esas manos que habían firmado facturas falsas. Veía cómo sonreía a Gael con esos labios que habían mentido a investigadores internos. Veía cómo se comportaba como la perfecta esposa y profesionista exitosa, cuando en realidad era una criminal que había construido su vida entera sobre el robo y la traición. «¿Cómo estuvo tu día en el trabajo, mi amor?», le preguntó Gael con esa adoración ciega que me daba ganas de gritarle la verdad ahí mismo. «Ay, ya sabes cómo es esto. Mi vida. Muchas responsabilidades, decisiones importantes que tomar», respondió Paola con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. «Pero me gusta lo que hago. Siento que realmente estoy contribuyendo al crecimiento de la empresa». Contribuyendo. La palabra me sonó como una bofetada. «Qué bueno que tienes un trabajo que te llena tanto», logré decir sin que se me quebrara la voz. «Debe ser muy satisfactorio saber que tu esfuerzo es reconocido y valorado». Paola me dirigió una de esas miradas que ya conocía bien, calculadora, ligeramente despectiva, preguntándose si había algún doble sentido en mis palabras. «Sí, la verdad es que sí», respondió finalmente. «En mi puesto tienes mucha responsabilidad, manejas presupuestos importantes, tomas decisiones que afectan el futuro de la empresa. No es un trabajo que cualquiera pueda hacer». La ironía de esa conversación me habría resultado divertida si no hubiera sido tan trágica. Ahí estaba mi nuera, alardeando sobre su importancia en una empresa que me pertenecía, justificando indirectamente todos los robos y traiciones como si fueran muestras de su competencia profesional. Después de la cena, mientras Gael veía televisión y Paola se fue a bañar, saqué mi teléfono celular y marqué un número que no había usado en meses. «Señora Zamora», la voz de mi asistente ejecutiva sonaba sorprendida y aliviada. «Qué gusto escucharla. ¿Cómo se siente? ¿Ya está mejor?» «Hola María, estoy mucho mejor. Gracias, escucha. Necesito que hagas algo por mí, pero con mucha discreción. Por supuesto, lo que necesite. Quiero que programes una auditoría sorpresa al departamento de marketing, específicamente a las cuentas manejadas por Paola Mendoza, pero que sea en 2 semanas, no antes. Y María». «Sí, señora. Nadie, absolutamente nadie, debe saber que esta auditoría viene de mí. ¿Entendido?» «Perfectamente entendido, señora Zamora». Colgué el teléfono con una sensación que no había experimentado desde antes del infarto. Control absoluto. Por primera vez en meses, Paola no tenía idea de lo que se le venía encima. Y por primera vez desde que llegué a esa casa, yo tenía todas las cartas ganadoras en mis manos. Solo faltaba decidir cuándo y cómo jugarlas para obtener el máximo impacto. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en una batalla abierta, y yo ya sabía quién iba a ganar. Todo llegó a su punto de quiebre un viernes por la noche, una de esas noches donde el aire se siente espeso y sabes que algo va a cambiar para siempre, aunque no sepas exactamente qué. Gael había llegado tarde del trabajo, cansado y estresado por un proyecto que no había salido como esperaba. Paola había tenido uno de esos días que ella llamaba productivos, que generalmente significaba que había logrado alguna nueva fechoría en la oficina sin que nadie se diera cuenta. Yo había pasado toda la semana con los nervios de punta, esperando noticias de la auditoría que había solicitado. Sabía que era cuestión de días antes de que todo el castillo de naipes de Paola se viniera abajo, pero esa espera me estaba matando lentamente. La cena transcurrió con esa tensión que se había vuelto normal en esa casa. Gael comía en silencio, revisando su teléfono entre bocados. Paola parloteaba sobre sus logros del día.
exagerando cada pequeña decisión como si fuera una maniobra empresarial digna de Harvard, y yo fingía interés mientras mentalmente repasaba todos los crímenes que había documentado contra ella. Después de la cena, Gael se fue directo a su estudio a terminar unos pendientes. Paola y yo nos quedamos solas en la cocina, como había pasado tantas veces en los últimos meses, pero esa noche algo era diferente. Había una electricidad en el aire que me ponía los nervios de punta. «Inés», me dijo Paola mientras enjuagaba los platos con esa delicadeza fingida que usaba cuando quería sonar civilizada. «Necesitamos hablar». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz tranquila. «Claro, mija». «¿De qué?». Se secó las manos con una toalla y se volteó hacia mí con esa expresión que había aprendido a reconocer, la cara que ponía cuando se preparaba para lanzar sus dardos más venenosos. «Mira, no sé cómo decirte esto sin que te lo tomes a mal, pero…» Hizo una pausa dramática, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. «Creo que ya es hora de que consideremos otras opciones para tu cuidado». «¿Otras opciones?», pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. «Sí, ya sabes, lugares especializados, asilos, pero de los buenos, obviamente». Su sonrisa era tan falsa que me daban ganas de aplaudir por la actuación. «Es que Gael y yo hemos estado hablando y sentimos que ya no podemos darte el nivel de atención que necesitas». Mentira. Gael no había hablado de eso con ella. Lo sabía porque en las grabaciones que había recolectado, Paola siempre hablaba sola sobre el tema, tratando de encontrar la manera de convencer a mi hijo de que me deshiciera. «Entiendo tu preocupación», respondí con la voz más calmada que pude fabricar, «pero me siento muy cómoda aquí, y creo que Gael también está contento de tenerme cerca». La máscara de Paola empezó a resquebrajarse. Vi cómo sus ojos se endurecían, cómo su sonrisa se volvía más forzada. «Ay, Inés, no se trata de lo que tú sientes o de lo que Gael quiere, se trata de ser realistas». Su voz comenzó a subir de volumen. «Tú necesitas cuidados que nosotros no te podemos dar, y nosotros necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad, nuestra vida matrimonial». No sabía que mi presencia afectara su vida matrimonial, dije, sabiendo perfectamente que estaba encendiendo la mecha de una bomba, y explotó. «Claro que la afecta», gritó, olvidándose completamente de mantener las apariencias. «Todo el día estás aquí, metida en todo, observando, juzgando. No podemos tener una conversación privada sin que estés ahí escuchando». Me quedé callada, dejando que se colgara con su propia soga. «Y no es solo eso. Los gastos se han disparado desde que llegaste. La luz, el agua, la comida, todo cuesta más». Sus manos temblaban de la rabia. «Nosotros trabajamos duro para mantener este estilo de vida, y tú simplemente apareces y esperas que te mantengamos como si fueras una reina». Cada palabra era como un martillazo en mi pecho, pero también como una confesión grabada que se sumaba a mi arsenal de evidencias. «Paola, yo nunca he esperado que me mantengan. Si mis gastos son un problema, no es solo los gastos», me interrumpió con una furia que ya no podía controlar. «Es todo, tu actitud, tus expectativas, tu forma de hacernos sentir culpables por querer nuestra propia vida». Se acercó a mí, y por primera vez desde que había llegado a esa casa, sentí miedo físico real. Había una locura en sus ojos que no había visto antes. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti?». Su voz se había vuelto un susurro venenoso. «Que actúas como si fueras alguien importante, como si merecieras respeto, cuando en realidad no eres nada, absolutamente nada». Se enderezó, recuperando parte de su compostura, pero sus ojos seguían brillando con esa crueldad que ya conocía tan bien. «Eres una vieja inútil que vive de la caridad de su hijo, una carga que nadie quiere pero que todos tienen que tolerar por obligación familiar». Cada palabra era un cuchillo clavado con precisión quirúrgica. «Tu época ya pasó, Inés. Ya no importas. Ya no tienes valor para nadie». Mi corazón latía tan fuerte que temí que fuera a darme otro infarto ahí mismo. Pero no era miedo lo que sentía. Era una ira fría, calculada, letal. «Y para que quede claro», continuó, acercándose tanto que pude oler su perfume caro pagado con dinero robado, «no me importa lo que opines sobre nada. Esta es mi casa, bajo mi techo, y aquí se hacen las cosas como yo digo». Hizo una pausa, saboreando lo que estaba a punto de decir. «Así que escúchame bien, vieja inútil.
Puedes hacer tu berrinche, puedes llorar, puedes suplicar, pero al final vas a terminar exactamente donde yo decida que termines, porque tú no tienes poder aquí, no tienes voz, no tienes nada. Se irguió completamente, con esa sonrisa triunfal de quien cree haber ganado la guerra. ¿Y sabes qué es lo más patético de todo esto? Que deberías estar agradecida de que una mujer exitosa como yo, con la responsabilidad que tengo en mi trabajo, se tome la molestia de tolerar a alguien como tú. Esa fue la frase final, el momento en que algo dentro de mí se rompió definitivamente. Tienes razón, Paola, dije con una voz tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Tienes toda la razón. Se quedó desconcertada por mi respuesta. Claramente esperaba lágrimas, súplicas, algún tipo de colapso emocional que pudiera usar para justificar ante Gael por qué era necesario internarme. Soy una vieja inútil, continué, levantándome lentamente de mi silla. No tengo poder, no tengo voz, no tengo nada. Caminé hacia la escalera, deteniéndome en el primer escalón para voltear a verla una última vez. Pero ¿sabes qué sí tengo, mija? ¿Qué? Preguntó con esa sonrisa arrogante todavía pegada en la cara. Paciencia. Subí a mi cuarto con una calma que no había sentido en meses. Esa noche, por primera vez desde el infarto, dormí profundamente, porque sabía que acababa de presenciar los últimos momentos de la vida como Paola la conocía, y yo iba a ser quien se encargara de que nunca olvidara esta conversación. Me desperté a las 5 de la mañana del lunes, con una claridad mental que no había sentido desde antes del infarto. Era como si la conversación con Paola hubiera sido el electroshock que necesitaba para que mi verdadero yo despertara de su hibernación forzada. Mientras ellos dormían en su burbuja de ignorancia, yo me levanté y me dirigí al closet donde había guardado mis trajes de trabajo. Ahí estaban, colgados como soldados en formación, esperando órdenes después de meses de inactividad. Elegí el negro, el mismo que había usado para cerrar la adquisición más importante en la historia de Zamora Enterprises. El mismo que llevaba puesto cuando despedí a 3 ejecutivos corruptos en una sola junta. El mismo que me hacía sentir invencible. Me vestí con la precisión de un general preparándose para la batalla final. Cada botón abrochado era una declaración de guerra. Cada accesorio colocado era una pieza de armadura. Cuando me vi en el espejo, ya no reconocía a la mujer frágil que había estado viviendo en esa casa durante meses. Esa era Inés Zamora, la verdadera. Bajé a la cocina y preparé mi café con la misma calma con la que había manejado crisis empresariales por 4 décadas. A las 6:30, escuché los primeros movimientos de Paola en el piso de arriba. Su rutina matutina de siempre. Ducha, secadora de pelo, los tacones repiqueteando por el pasillo mientras se preparaba para ir a robar a mi empresa. Cuando bajó a desayunar, se quedó paralizada al verme. ¿Qué haces vestida así?, tartamudeó, como si hubiera visto un fantasma. Buenos días, Paola, respondí con una sonrisa que había perfeccionado en miles de negociaciones. ¿Dormiste bien? Pero, ¿a dónde vas? ¿Por qué te arreglaste así? Tengo algunos asuntos que atender, dije mientras terminaba mi café con tranquilidad estudiada. Nada que deba preocuparte. La vi intercambiar miradas nerviosas entre mi traje y mi cara. Podía ver los engranajes de su mente tratando de procesar esta nueva versión de la vieja inútil que había humillado la noche anterior. Gael sabe que vas a salir. Gael está dormido. No quise despertarlo. Me levanté y lavé mi taza con movimientos precisos. Pero no te preocupes, regreso en unas horas. ¿Estás segura de que puedes manejar sola? Después de lo que hablamos anoche. Ah, qué inteligente. Tratando de usar nuestra conversación de la noche anterior para recordarme mi lugar, si hubiera sabido que acababa de proporcionarme la munición final que necesitaba para destruirla. Estoy perfectamente bien, gracias por preguntar. Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta, pero me detuve como si hubiera recordado algo importante. Ah, Paola, una cosa más. Sí, espero que tengas un día muy productivo en el trabajo, especialmente hoy. La dejé ahí, con esa expresión de confusión que habría sido divertida si no hubiera estado tan concentrada en lo que venía después. El taxi que había llamado me estaba esperando afuera. Le di la dirección que no había pronunciado en voz alta durante 6 meses. Zamora Enterprises, torre corporativa. Durante el trayecto, repasé mentalmente cada paso de lo que iba a hacer.
Había planeado esta mañana con la minuciosidad de una operación militar. Cada llamada telefónica, cada documento, cada persona que necesitaba ver, todo tenía que fluir con precisión cronométrica. Cuando el taxi se detuvo frente al edificio de cristal y acero, que había sido mi segundo hogar durante décadas, sentí una mezcla de nostalgia y determinación que me llenó el pecho de una energía que había extrañado desesperadamente. Señora Zamora. El guardia de seguridad casi se cae de su silla cuando me vio caminar hacia la entrada. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo se siente? Nos da mucho gusto verla. Gracias, Roberto. Me siento mucho mejor. ¿Ya regresa definitivamente? Digamos que estoy de visita, pero una visita muy importante. El lobby se llenó de murmullos y saludos conforme avanzaba hacia los elevadores. Los empleados veteranos me reconocían inmediatamente y se acercaban con esa mezcla de respeto y cariño genuino que solo se gana después de años de liderazgo justo. Los más jóvenes me miraban con curiosidad, preguntándose quién era esa mujer que causaba tanto revuelo. Presioné el botón del piso ejecutivo y mientras subía, me permití una sonrisa pequeña pero genuina. Era como regresar a casa después de un exilio forzado. Señora Zamora, María, mi asistente ejecutiva, prácticamente corrió hacia mí cuando salí del elevador. No puedo creer que esté aquí. Se ve espectacular. Gracias, María. ¿Está lista la sala de juntas? Por supuesto. Todo está preparado tal como me pidió. Los miembros de la junta directiva llegarán en media hora y el equipo de auditoría ya está revisando los archivos. Perfecto. ¿Y la señora Mendoza? Acaba de llegar. Está en su oficina, sin sospechar nada. Caminé por los pasillos que había transitado miles de veces, pero esta vez cada paso tenía un peso diferente. Los empleados que me saludaban no sabían que estaban presenciando el prólogo de uno de los días más dramáticos en la historia de la empresa. Me detuve frente a la ventana que daba hacia el área de marketing. Desde ahí podía ver la oficina de Paola. Estaba sentada en su escritorio, revisando documentos con esa concentración fingida que había aprendido a reconocer, probablemente calculando cuánto más podía robar antes de que alguien se diera cuenta. No tenía idea de que su víctima la estaba observando desde arriba. No tenía idea de que en menos de 2 horas, toda su vida se iba a desmoronar. Señora Zamora, me dijo María tocándome suavemente el brazo. ¿Quiere que le avise a la señora Mendoza que venga a la sala de juntas? No todavía. Primero quiero hablar con el equipo de auditoría, que revisen todo 2 veces antes de que comience la función. ¿La función? Volteé hacia María con una sonrisa que había reservado para los momentos más decisivos de mi carrera empresarial. Hoy vamos a enseñarle a alguien que subestimar a Inés Zamora es el error más costoso que puede cometer en su vida. 1 hora después, cuando Paola recibió la llamada solicitándole que se presentara urgentemente en la sala de juntas principal, estoy segura de que pensó que era algún proyecto importante, tal vez una promoción, quizás una oportunidad de lucirse ante los ejecutivos. Pobre e ilusa, mientras esperaba que subiera al piso ejecutivo, me senté en la cabecera de la mesa donde había tomado las decisiones más importantes de mi vida profesional. A mi derecha estaban los miembros de la junta directiva. A mi izquierda, el equipo de auditoría con carpetas llenas de evidencias irrefutables. Y frente a mí, la silla vacía donde Paola se sentaría para escuchar cómo su mundo perfecto se convertía en cenizas. Cuando escuché sus tacones acercándose por el pasillo, respiré profundo y me preparé para el momento que había estado esperando durante meses. La puerta se abrió y Paola entró con esa confianza arrogante que la caracterizaba, hasta que me vio. El color desapareció de su cara como si hubiera visto al mismísimo diablo, y tal vez así fue. El silencio que siguió cuando Paola me vio sentada en esa sala fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Vi cómo sus ojos recorrían la mesa, los rostros serios de la junta directiva, las carpetas del equipo de auditoría, los documentos esparcidos como evidencia de un juicio, y finalmente mi cara. «Buenos días, Paola», dije con la voz más calmada que había usado en mi vida. «Por favor, toma asiento». Señalé la silla que estaba directamente frente a mí. La silla del acusado. ¿Qué está pasando aquí? Su voz salió quebrada, pero todavía trataba de mantener esa arrogancia que la había caracterizado todos estos meses. «Siéntate, por favor. Te lo explicaré todo». Paola se acercó a la silla como si fuera a electrocutarla. Sus manos temblaban mientras se acomodaba,
y pude ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad tratando de entender la situación. Señora Mendoza, intervino el director de auditoría. Hemos estado revisando las cuentas de su departamento y encontramos algunas irregularidades que requieren explicación. ¿Irregularidades? Paola volteó hacia mí con una mezcla de confusión y pánico. ¿Usted? ¿Usted quién es? ¿Qué está haciendo aquí? Qué hermoso momento. Después de meses de humillaciones, finalmente llegaba el momento de la revelación. Permíteme presentarme apropiadamente, dije levantándome lentamente de mi silla. Soy Inés Zamora, fundadora y directora ejecutiva de Zamora Enterprises. Vi exactamente el momento en que la información llegó a su cerebro. Sus ojos se agrandaron, su boca se abrió ligeramente, y todo el color que le quedaba en la cara desapareció por completo. Usted es la dueña de la empresa donde trabajas, la misma empresa de la cual has estado robando sistemáticamente durante los últimos 2 años. No, esto es un error. Yo no he robado nada. Yo soy una empleada modelo. Tengo un historial impecable. ¿Historial impecable? El jefe de auditoría abrió una de las carpetas. Le gustaría explicar estas 47 facturas de la agencia de publicidad Creativos Modernos por un total de 340,000 pesos. Esas son facturas legítimas de campañas de marketing. La agencia no existe. Señora Mendoza, es una empresa fantasma registrada con una dirección que resulta ser un lote baldío. Paola comenzó a temblar visiblemente. Sus ojos saltaban entre los documentos y mi cara, como un animal atrapado buscando una salida. Eso debe ser un error del proveedor. Yo no tengo nada que ver con... ¿Y estos retiros de la cuenta de gastos de representación? Otro miembro del equipo le mostró más papeles. Cenas en restaurantes de lujo por 85,000 pesos en un solo mes. ¿Puede explicarnos con qué clientes se reunió y qué contratos se cerraron? Esas fueron reuniones estratégicas importantes. No hay registro de ningún cliente en esas fechas. De hecho, la mayoría de estas reuniones coinciden con las fotos que usted subió a sus redes sociales, cenando con amigas y familiares. Era hermoso ver cómo se desmoronaba pieza por pieza. Cada documento que le mostraban era otro clavo en su ataúd profesional. Pero lo que más nos llama la atención, continué, recuperando el control de la conversación, son estos correos electrónicos donde ofrece información confidencial de la empresa a nuestros competidores. Le mostré las impresiones de correos que mi investigador había conseguido. Su cara se puso verde. ¿Tiene algo que decir sobre estos 250,000 pesos que recibió en su cuenta personal a cambio de filtrar datos sobre nuestro contrato con la cadena de tiendas Martínez? Eso es. Su voz era apenas un susurro. Espionaje industrial, traición corporativa. Sí, Paola, eso es exactamente lo que es. Se quedó callada, pero pude ver en sus ojos que estaba haciendo cálculos desesperados, tratando de encontrar alguna manera de salir de esto. Mire, señora Zamora, puede que haya habido algunos malentendidos, algunos errores en el papeleo, pero yo puedo explicar todo. Puedo devolver cualquier dinero que... ¿Cualquier dinero? Me reí, pero no fue una risa alegre. Paola, has robado más de 800,000 pesos de esta empresa. Has vendido información confidencial por otros 400,000. Has acosado sexualmente a empleados y has despedido gente para encubrir tus crímenes. Eso no es cierto. No. Saqué mi teléfono celular. ¿Te gustaría escuchar las declaraciones de Sandra Gutiérrez? O tal vez los testimonios de otros empleados que han sufrido tu abuso. Usted no puede hacer esto. Yo tengo derechos. Puedo demandar por acoso laboral. Ahí estaba, la Paola real, la que se creía intocable, la que pensaba que podía amenazar y manipular para salirse con la suya. ¿Acoso laboral? Me senté de nuevo, disfrutando cada segundo. ¿Como el que tú ejerciste sobre mí en casa durante todos estos meses? ¿De qué está hablando? Saqué mi grabadora digital y la puse sobre la mesa, la misma que había usado para documentar cada una de sus humillaciones. ¿Te gustaría escuchar algunas de nuestras conversaciones familiares más memorables? Presioné play y la voz de Paola llenó la sala de juntas. Eres una vieja inútil que vive de la caridad de su hijo, una carga que nadie quiere, pero que todos tienen que tolerar por obligación familiar. El silencio en la sala era ensordecedor. Los miembros de la junta me miraban con una mezcla de horror y compasión que no había esperado. Tu época ya pasó. Inés, ya no importas. Ya no tienes valor para nadie.
Paola se había puesto de pie y trataba de alcanzar la grabadora, pero uno de los directores la detuvo. «Apague eso. Eso fue una conversación privada. Una conversación donde abusaste psicológicamente de una mujer de 68 años que se estaba recuperando de un infarto», dije deteniendo la grabación. «Una mujer que resulta ser tu jefa suprema». Se dejó caer en la silla como un saco de papas. Finalmente había entendido la magnitud de lo que había hecho. Durante meses, continué con voz calmada pero letal. Me preguntaste por qué toleraba tus abusos. Te dije que era paciencia, pero nunca te expliqué qué tipo de paciencia. Me levanté y caminé alrededor de la mesa hasta quedar justo detrás de ella. Era la paciencia de una empresaria que estaba recolectando evidencias. La paciencia de una mujer que necesitaba documentar cada crimen, cada abuso, cada mentira antes de hacer su movimiento final. Me incliné para hablarle al oído. La paciencia de alguien que ha pasado 40 años aprendiendo que la venganza se sirve mejor cuando está perfectamente planeada. Regresé a mi lugar en la cabecera de la mesa. «Señora Mendoza, queda despedida inmediatamente. Se iniciarán procesos penales por fraude, espionaje industrial y acoso laboral. Sus cuentas bancarias serán congeladas hasta que se recupere todo el dinero robado. No puede hacer esto. Gael no se lo va a permitir». Sonreí con esa frialdad que había reservado para este momento. «Mi querida Paola, mi hijo va a escuchar estas grabaciones hoy mismo. Algo me dice que él va a tener sus propias decisiones que tomar». La dejaron salir escoltada por seguridad mientras sollozaba y gritaba amenazas vacías. Yo me quedé sentada en esa sala, sintiendo por primera vez en meses que volvía a ser yo misma. La leona había regresado a su reino. No regresé a casa de Gael inmediatamente después de la junta. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de hacer, para dejar que la adrenalina bajara antes de enfrentar las consecuencias familiares de mis decisiones. Me quedé en mi oficina por primera vez en 6 meses, sentada en la silla que había sido mi trono durante 4 décadas. Por la ventana podía ver a los empleados de seguridad escoltando a Paola fuera del edificio. Llevaba una caja de cartón con sus pertenencias personales y tenía la cara hinchada de tanto llorar. Una parte de mí, una parte muy pequeña, sintió algo parecido a la lástima, pero luego recordé cada humillación, cada insulto, cada noche que pasé llorando en silencio, y esa lástima se evaporó como el rocío bajo el sol. María entró con una taza de café preparado exactamente como me gustaba. «¿Cómo se siente, señora Zamora?» Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera volver a respirar. «Los empleados están emocionados de saber que regresó. Hay rumores de que va a quedarse permanentemente». Sonreí, pero no respondí directamente. Todavía había cosas que resolver antes de tomar esa decisión. «María, necesito que hagas algunas llamadas. Primera, quiero una copia de todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del área de marketing de los últimos 6 meses. ¿Algo específico que busquemos? Cualquier interacción de la señora Mendoza con empleados que parezca inapropiada o intimidante». «Entendido». Segunda, contacta a nuestro departamento legal. Quiero que investiguen a todos los empleados que fueron despedidos durante la gestión de Paola. Si alguno fue víctima de sus abusos, queremos compensarlo y ofrecerle la oportunidad de regresar. «Excelente idea, señora». Y tercera, hice una pausa, sabiendo que esto era lo más importante. «Quiero que contactes a Gael. Dile que necesito verlo en casa esta noche, que es urgente». María asintió y se fue a hacer las llamadas. Yo me quedé ahí, preparándome mentalmente para la conversación más difícil que tendría con mi hijo. Llegué a casa a las 6 de la tarde. Gael ya estaba ahí, paseándose por la sala con esa ansiedad que lo caracterizaba cuando algo lo preocupaba. Al verme entrar vestida con mi traje ejecutivo, sus ojos se llenaron de confusión. «Mamá, ¿qué está pasando? Tu asistente me llamó y me dijo que era urgente. Y Paola llegó hace 1 hora llorando. Dice que la corrieron del trabajo por culpa tuya. Pero eso no tiene sentido, porque tú ni siquiera...». «Siéntate, mijo», le dije con voz suave pero firme. «Tenemos mucho de qué hablar». «¿Dónde está Paola?» «Arriba, empacando». «¿Empacando? ¿Para qué?» En lugar de responder, saqué mi teléfono y busqué el archivo de audio que había preparado especialmente para él.
una compilación de los mejores momentos de los abusos de su esposa. Antes de explicarte todo, necesito que escuches algo. Presioné play y la voz de Paola llenó la sala. Te juro que ya no la aguanto, hermana. Es una pinche vieja maníaca que todo se le hace poco. Vi cómo la cara de Gael cambiaba gradualmente conforme escuchaba. Confusión, incredulidad, horror. Ayer le dije que no podía usar la licuadora en las mañanas porque me despierta. ¿Y sabes qué me contestó? Que ella también tenía derecho a desayunar cómodamente. El descaro. Mamá, ¿qué es esto? Escucha todo, por favor. El audio continuó con más conversaciones telefónicas, más insultos, más planes para deshacerse de mí. Vi cómo mi hijo procesaba cada palabra, cómo se daba cuenta de que durante meses había estado viviendo con una versión completamente falsa de su esposa. Cuando llegamos a la grabación de la noche anterior, cuando Paola me llamó vieja inútil y me dijo que no tenía valor para nadie, Gael se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No puede ser. Esto no puede ser real. Es completamente real, mijo. Cada palabra. Pero ella nunca. Conmigo siempre fue. Por supuesto, contigo era la esposa perfecta. El maltrato era solo para mí, cuando tú no estabas. Subió las escaleras corriendo. Escuché gritos desde el cuarto principal. La voz de Paola tratando de explicar, de justificar, de mentir. Escuché a Gael exigiendo respuestas, exigiendo la verdad. 40 minutos después, bajó solo. Se va mañana por la mañana, me dijo con voz quebrada. Le di una semana para encontrar dónde vivir. Gael, no puedo creer que haya sido tan ciego. Se dejó caer en el sofá con las manos en la cara. Mi propia madre, sufriendo abusos en mi casa, y yo sin darme cuenta de nada. Me senté a su lado y le puse la mano en el hombro. No te culpes, mijo. Paola es muy hábil manipulando. Te hizo creer que yo era el problema. Pero ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi las señales? Porque querías creer que tenías un matrimonio feliz. Porque confiaste en alguien que no merecía tu confianza. Se quedó callado por un largo rato. Luego me miró con una expresión que no había visto desde que era niño. Mamá, hay algo más que no entiendo. Paola dice que la corriste de su trabajo, pero tú ni siquiera... Soy la dueña de Zamora Enterprises. Gael se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Soy la fundadora y directora ejecutiva de la empresa donde Paola trabajaba, la empresa de la cual estuvo robando durante 2 años. No, no es posible. Tú nunca me dijiste. Decidí no decirte después del infarto. Quería que me quisieran por quien soy, no por lo que tengo. Le expliqué todo, los robos de Paola, el espionaje industrial, el acoso a empleados, los fraudes. Vi cómo mi hijo procesaba que su esposa no solo me había maltratado, sino que era una criminal que había estado viviendo de dinero robado. ¿Qué va a pasar con ella? Enfrentará procesos penales. Probablemente vaya a la cárcel. Gael se puso de pie y caminó hacia la ventana. Cuando finalmente habló, su voz sonaba como la de un extraño. Mamá, no sé cómo pedirte perdón. No necesitas. Sí necesito. Se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Te fallé como hijo. Te abandoné cuando más me necesitabas. Dejé que esa mujer te torturara en mi propia casa, Gael. Y lo peor es que si no fuera porque ella cometió crímenes, probablemente nunca me habría dado cuenta de lo que estaba pasando. Esa confesión me dolió más que cualquier insulto de Paola, porque era verdad. Pero te diste cuenta, le dije finalmente. Y tomaste la decisión correcta. La decisión correcta. Mamá, le pedí el divorcio. Mi matrimonio se acabó. Tu matrimonio con una criminal se acabó. Eso no es una pérdida, mijo. Es una liberación. Se sentó de nuevo a mi lado, y por primera vez en meses, mi hijo me abrazó como lo hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, le susurré mientras lo abrazaba. Pero más importante, espero que puedas perdonarte a ti mismo. Esa noche, mientras Paola empacaba arriba con movimientos furiosos que hacían ruido por toda la casa, Gael y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde hablando. Por primera vez en meses, sentí que había recuperado no solo mi empresa, sino también a mi hijo. La justicia tenía un sabor agridulce, pero era justicia al fin. 6 meses después de lo que ahora llamo el día de la verdad, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa,
Una mansión en las Lomas que compré para comenzar de nuevo. Es temprano por la mañana, y el café sabe exactamente como debes saber cuando no hay nadie gritándote que haces demasiado ruido al prepararlo. La vista desde aquí es espectacular. Puedo ver toda la ciudad extendiéndose como un mapa de posibilidades, recordándome que a los 68 años, la vida puede comenzar de nuevo si tienes el valor de tomarla en tus manos. Paola está en la cárcel. La sentenciaron a 5 años por fraude y 2 más por espionaje industrial. Su abogado trató de argumentar que era una empleada modelo que cometió errores menores. Pero cuando presenté todas las evidencias, las grabaciones, los testimonios de empleados, las pruebas de acoso sexual, el juez no tuvo piedad. La vi por última vez durante el juicio. Estaba demacrada, con el cabello sin arreglar y usando un uniforme naranja que era muy diferente a los vestidos de diseñador que solía ponerse con mi dinero robado. Me miró con tanto odio que por un momento pensé que iba a intentar atacarme físicamente. No sentí satisfacción viendo su caída. Sentí algo mucho más profundo: justicia. Los meses que siguieron fueron como despertar de una pesadilla larga y confusa. Regresé oficialmente a Zamora Enterprises, pero esta vez con una perspectiva completamente nueva. Ya no era solo una empresaria exitosa, era una sobreviviente. Lo primero que hice fue crear un programa de apoyo para empleados que hubieran sufrido acoso laboral. Sandra Gutiérrez regresó a trabajar con nosotros con un mejor puesto y un aumento del 40%. Carlos Mendoza también volvió, y ahora dirige nuestro nuevo departamento de ética corporativa. Pero mi proyecto más importante se llama Fundación Inés Zamora para la Dignidad del Adulto Mayor. La inauguramos hace 3 meses en un evento que llenó el hotel más elegante de la ciudad. Cuando subí al pódium para dar mi discurso inaugural, vi entre el público caras que no había visto en años: colegas empresarios, empleados actuales y retirados, periodistas, y hasta algunas personalidades políticas. La venganza, dije esa noche con la voz clara y fuerte, no es dulce cuando nace del dolor, pero la justicia reconforta el alma. Les conté mi historia, no todos los detalles, pero sí lo suficiente para que entendieran que una mujer de 68 años había sido víctima de maltrato doméstico y había encontrado la manera de transformar esa experiencia en algo positivo para otros. La ovación duró 5 minutos completos. Ahora la fundación tiene 4 refugios temporales para adultos mayores en situación de abuso, un programa de asesoría legal gratuita y una línea telefónica de ayuda que opera las 24 horas. Cada mes ayudamos a entre 150 y 200 personas que pensaban que ya no tenían opciones. Mi relación con Gael se sanó gradualmente. Al principio había una tensión extraña entre nosotros, como si ninguno de los dos supiera muy bien cómo relacionarse después de todo lo que había pasado. Él cargaba con una culpa enorme, y yo tuve que aprender a perdonar no solo sus acciones, sino también su ceguera. «Mamá», me dijo una tarde mientras cenábamos en mi nueva casa, «¿crees que algún día pueda recuperar tu confianza completamente?» «Mijo», le respondí tomando su mano, «la confianza no se pierde de un día para otro, ni se recupera así, pero el amor nunca se fue, y con amor todo se puede reconstruir. Ahora viene a cenar conmigo todos los domingos, cocinamos juntos, platicamos de todo, y poco a poco hemos ido sanando las heridas que Paola dejó en nuestra relación familiar. El divorcio se finalizó hace 4 meses. Gael tuvo que vender la casa donde viví esos meses terribles para pagar los abogados y las deudas que Paola había acumulado con sus gastos excesivos. Dice que fue liberador deshacerse de ese lugar lleno de mentiras. Es como si hubiera estado viviendo en una casa embrujada, me confesó. Ahora que sé todo lo que pasó ahí, no podía seguir durmiendo en esa cama, desayunando en esa mesa. Los empleados de Zamora Enterprises me recibieron como si fuera una heroína que regresaba de la guerra. Tal vez así me sentía. Durante los primeros días, no podía caminar por los pasillos sin que alguien se acercara a felicitarme por haber puesto a Paola en su lugar. «Señora Zamora», me dijo un día Roberto, el guardia de seguridad, «nosotros siempre supimos que esa mujer no era de fiar, pero usted le demostró que no se debe molestar a una leona. También implementé cambios importantes en la empresa. Ahora tenemos un comité de ética independiente, auditorías sorpresa más frecuentes y un canal anónimo donde los empleados pueden reportar abusos sin miedo a represalias. Pero de todos los cambios en mi vida, el más significativo es internal.
Ya no tengo miedo. Durante esos meses viviendo en casa de Gael, desarrollé miedos que no había tenido nunca. Miedo a molestar, miedo a ocupar espacio, miedo a ser demasiado para las personas que se suponía que me querían. Paola logró meterme esos miedos tan profundo que pensé que viviría con ellos para siempre. Pero cuando la vi sentada en esa silla, rodeada de evidencias de sus crímenes, cuando vi cómo se desmoronaba su arrogancia y se revelaba la cobarde que siempre había sido, esos miedos simplemente desaparecieron. Recuperé algo más que mi empresa y mi dignidad. Recuperé la certeza absoluta de que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir invisible. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, vi algo que me hizo sonreír de una manera que no había sonreído en años. Al otro lado de la calle, parada junto a un auto viejo y oxidado, estaba Paola. Había salido de la cárcel hace una semana con libertad condicional por buen comportamiento. Se veía mayor, más delgada, con esa palidez grisácea de quien ha vivido meses sin sol. Llevaba ropa barata y su cabello había perdido ese brillo artificial que mantenía cuando era gerente de marketing. Me estaba mirando fijamente, con esos ojos que alguna vez brillaron con malicia y ahora solo mostraban el vacío de quien finalmente entendió que destruyó su propia vida por subestimar a la persona equivocada. No sentí triunfo al verla ahí. No sentí venganza ni satisfacción cruel. Sentí algo mucho más poderoso, indiferencia total. Levanté mi taza de café en un saludo silencioso. Sonreí con tranquilidad y seguí disfrutando mi desayuno. Ella se quedó ahí unos minutos más, tal vez esperando alguna reacción, algún gesto de reconocimiento, pero yo simplemente existía en mi nueva vida, en mi nueva casa, en mi nueva versión de mí misma, que había aprendido que el verdadero poder no está en vengarse, está en vivir tan bien que tu simple existencia sea el mejor castigo para quienes trataron de destruirte. Cuando finalmente se fue, susurré las palabras que se habían convertido en mi mantra personal. Nunca subestimen a una mujer que eligió el silencio. Tal vez solo estaba esperando el momento perfecto para rugir. Y rugí. Y gané. Y ahora vivo.